Sí, Para que cuando se vayan, porque se van a ir. ¿Cuándo se te van? el lunes. Sí, ya, falta nada. Ay, no. Por suerte vamos a hacerles el seguimiento, si están de Sí, Ale. re. Van a hacer un seguimiento. ¿Y pensaron en adoptar una mascotita? ¿Nosotros? No. O sea, una tortuga, algo Suficiente con Dora. Pobre. Más que suficiente. Bueno, pero sí, si no te... Si te contestó así, te última también. Sí, es que ya cambié 3 veces, o sea, siento que no me dan bola, ¿entendés? Tipo, sí. En realidad la que era muy piola era la mía, la primera que tuve, que se fue a España, entonces... Y por eso La se perdí. fue. Sí, la perdí. Pero bueno. La verdad que es una paja, pero estoy mucho más tranquila ahora, ¿viste? De la gente. ¿Ah, sí? Estoy más de haber dejado, como... Estoy más relajada, sí. Qué bueno. Bueno, yo también me siento mejor. Bueno, no tan... Me sentí más limpia, ¿viste? Como... Lo que sí, menos artificial. creo que tenía mucha agua. ¿Sí? Sí. Voy al baño como si ¿leíste fuese... algo? ¿Qué? ¿Leíste algo de...? Sí. Ah, bueno, dice eso. Sí. Como que bajas de peso. Sí, pero creo que es por la retención de líquido. Sí, por eso. Sí, y estoy haciendo pis básicamente como... Sí. Estoy yendo todo el tiempo al baño, pero bueno. Mejor. Me gusta que vamos coincidiendo, ¿viste? En las cosas que hacemos. Por lo menos podemos charlar. Bueno, y ahora estoy como que... Nada, porque soy re perseguida, pero... No, por eso te digo que no Está pase bien. nada con nadie. Con nadie. Nada de nada porque... Está bien. ¿entendés? Estoy sin nada. Y me siento también como Sí. sin un escudo. Me Sí. siento- Sí, es que viste que a mí me había dicho tipo, no alcanza con una sola cosa. No. Yo dije, ¿cómo hizo la gente durante 1000 años? No, boludo. Date de joder. En el barrio de la... Y en tu caso ponele... Llegas a pasar. ¿Qué? Ay, Vení, quiero sí, en el oído, por sí, en el oído. cosa, porque se escucha. No te escucho nada, Andrés. Ah, sí. Re. Sí, Yo también. yo también. Pero... No, sí, hasta fui a la marchita. Sí. Pero... Siento que si me agarra a mí... Sí. No sé si... Sí, lo haría. Claro. Pero sí estoy recontra a favor de que... Sí. Así que nada. De eso se trata también. Sí, yo le dije a mi vieja, ¿viste? Como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hiciste vos? Y ella me dijo que y también me dijo lo mismo. Me dijo, como, es otra época. Tal cual. En el peor de los casos, de los sí. casos, sí, tal cual. Pero para mí, no, ni te imagines ese escenario, pero yo Sí. me lo imaginé porque soy la persona más Yo rica también, de la mil madre. veces. Y dije, bueno, y ponele que pase ahora, ¿qué haría? Sí. Porque somos seres humanos. Y no, después me puse a pensar, no, ya fue, creo que ya me da, ya me resigno, me quedo con el que va a ser. Así tampoco para mí. No, claro. Además como que estoy en una etapa que ni pienso en esas cosas porque boluda, viste que estoy en el
No sabes cómo llora. Y ya llega un momento en que en serio me retumba tanto en la cabeza y digo, no puedo. Sí. No puedo. No sé cómo ellas pueden hablar a la par del nene que está Claro. llorando a todo pulmón. O sea, no Sí. puedo. boludo. ¿Cómo hacen para ignorarlo? Claro, o sea, no puedo. Perdón, pero no te estoy prestando atención. Está pasando eso. Sí, pero con cualquier tipo de grito, no solo un nene, o sea, también sí, por supuesto, que empiezan a pelearse y a gritar. ¿Los médicos? No, digo personas adultas. Sí. Tampoco puedo concentrarme y hablarte. Y no, pero eso es lógico también, es muy humano. Perdón, te lo pasé. No, tranqui. Sí. No es momento. Muy bien, me siento muy contento. Perdimos, me quiero matar. Qué emociones de Boca, ¿no? Sí. Ay, no, Pero no se modificó. ni sabía que jugaba hoy. En lo más mínimo. Increíble cómo se para el mundo, boluda, por eso. Yo a veces siento que no encajo. Por el tema de que son re apasionados, Sí. ¿viste? Mi torneo cortaba a las 3 por el partido que arrancaba a las 4. Sí. 4, ¿no? Bueno, no importa, pero arrancaba por ahí. Sí. Entonces, todos re apurados, dale, juez, que arranque el partido. O sea, hasta los mismos pibes se querían ir al carajo. Yo digo, bueno. Sí, muy intenso. Sí, mal, el coordinador, ponele que es hincha de River, estaba re enojado porque estaba un poco demorado y no llegaba para ver el partido. Escuchalo, por Sí. favor. No Ay, sé, sí, no me mueve. mal. Menos modifica mis emociones como enojarme por eso. Ni en pedo. Por eso siento. Sí. Tengo lo mismo. Lo único que Ay, qué frío que tengo. para soy yo. Estamos para dormir. Encima volar me acuesto. Llego a mi casa porque tuve este bache por el partido. Y están mis gatas ahí en la cama, ¿sí? Panchitas. No, yo estoy para así. 5 panchas. Qué linda. ¿Sabes qué? ¿Duermen las 5 juntas? Sí. ¿Cómo fue al final? Viste que me dijiste que a la Blanca la rechazó. Pero al final, ¿cómo hizo? Se curó. Está impecable, parece un león. Mira. Es hermosa, boludo. Está maravillosa la gata, no sé cómo mierda se curó, pero no sé si Sí. es algo de la edad, no saber. Se curó, boluda, y como que ahora es aceptada por el grupo. Sí. O sea, eran superficiales. Claro. Mientras también permitan a él Sí. Hasta Brian la quiere ahora. Sí. O sea, yo decía, no. Claro. Pero bueno, nada, ahora está hermosa, tiene un pelo de la puta madre y es más, hasta pelea, o sea, Bien, para mí sí. es algo bueno porque antes le estaba Claro, muerta ahí, pobrecita. boludo. Ay, A mí también se me engancha. Sí. ¿Viste la patita? Está divina la patita. Linda. Ay, boludo, me compré 2, pero no me sale. Hacerte Apenas, 2. sí, no me sale. O sea, se me levantan mucho los pelos. Con uno no se me levanta nada. Claro. Aunque no lo creas, esto es lo mejor que pude. No, está re lindo. Y no logro que me quede la así. Ah. Me queda al revés, siempre. No Ahora sé. vemos cómo se hace. ¿Sí? Sí, ahora lo desciframos. Ay, pero me encanta, boludo. Sí, súper tierno. Como pediatra sacó esto de mi lado. Sí. ¿Te estás maquillando? Sí. Sí, ¿estás practicando? Sí, estoy practicando, pero en mi casa no me Sí, puedo obvio, usar. obvio. Pero sí, sí. ¿Y bien? Me está gustando. Sí, Qué lindo. Bueno, no sé si bien, pero ahora viste que te conté que cuando me pinté con la sombra decía, uy, como que no me veo a mí porque hace una banda de tiempo que no. Y ahora como que sí, yo me acostumbré más con las pinteritas. Ay, qué bien. Así que no voy a pagar para mi hija, me lo voy a hacer. Sí, obvio. Y lo de las uñas, colgué con avisarle a la chica. Y me las pinté yo, pero no, boludo. Cuando me las pinté, me puse las zapatillas para ir a Claro. comprar y mira cómo me... Sí. No, esto está re bueno porque te lo seca ahí con la cabina y listo. No se te saltan, no nada.
Con la, ¿qué es la máquina de luz? Sí, la de luz. Literalmente lo metes ahí 60 segundos y salen secas. O sea, es muy cómodo. Sí. Y a mí me dura 3-4 semanas. ¿Y el tiempo para hacérselo? O sea, ¿cuánto 1 hora. tiempo te- 1 hora? 1 hora, pero sí se encuentre. Ah, pero toda la... Sí. Tiene que preparártelo, tipo, ponerte el gel. Creo que así que te preguntan. ¡Carga, mate! ¡No! ¡Pícale! ¿Estás jugando de nuevo? Obvio. Qué voluntad. ¿Por qué? Porque ya jugó él recién. Jodeme. ¡Cambio, juez! ¡Eso! ¡Tío! Te conté que me regalaron una cetiricina en gotero. ¿Qué es eso? Un antihistamínico. Pasa que allá como todo es jarabe, todo es, viste, pediátrico. Claro. La otra vez me sentía mal y también el paracetamol me dieron el jarabe y me tuve que bajar medio frasco, Claro. boluda, por mi peso. No tienen pastillas, no, yo no los amo, es genial ese lugar. Y me dieron, tenía como también una reacción alérgica y me dieron cetiricina, y también en gotitas. Todo re tierno. Todo re Sí, y lo vi medio, ¿viste cuando ya conoces a alguien y le ves la cara media rara? Yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, y me dice, nada. Me dice, estoy sin dormir. Mucha joda. Y me dice, no, y se pone triste. Y él, yo no sé si te conté, pero con la ex. Ah, la de la que tuvo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Una cosita, vos no tenés ni idea. Ay, no. Es que lo va a buscar a Luca. ¿No? O no, pará, yo me... Si me llega Luca, anda a la segunda No vez. sé, él había contado eso. ¿Qué? A ver. No, eso es todo, tipo, eso es todo lo que sé. Pero pará, ¿cuándo lo contó? Que estaban haciendo y que los vecinos también eran una señora casada con su abuelo. No sé si es esa ex, pero yo también estaría traumada. ¡Ay, no! ¡Ay, no, boludo! Esto es... Mucha info, pues. Televisa presenta, literal, o
sea, tenemos como material para darle a la Rosa de Guadalupe. Sí, ¿entendés? totalmente. Bueno. Me dio mucha risa. Bueno, no sé bien cómo es la cuestión, pero o sea, yo sé que tiene. Sí. Que esa es de novia con un tipo casado. Con ella. No. Ah, está bien. Ok, todo muy, Sí, todo muy común, ¿viste? Sí. Bueno, cuestión de que está casado con un tipo, qué sé yo, está casado el tipo Sí, y ella está y con ella está él, de novia con él. pero como que nunca lo olvidó a él. Pero está allá, está acá, o sí. No está acá. Ah, mira. Bueno, no sé, ella por lo menos está acá. Sí. Puede ser que la que me estás diciendo queda allá. No, claro, puede ser. Espero. Pero bueno, cuestión de que ¿Pasás el área que transfiero de ese partido? Todo pelota. Ah, no, chicos, no para. se encuentran y así, y él se termina ilusionando. Pero se encuentran. Sí, re, todo. Che, todos los partidos te ha peleado. Bueno, por lo menos eso fue lo último que supe. Sí. Pasa algo. Y no, sí, esto es así, ¿qué va a hacer? Esto es así. Bueno, y él como que se termina ilusionando pensando que se va a quedar con ella, pero ella se sigue quedando con el novio. Pero ella le dice a él que no es nada serio. Bueno, entonces yo lo vi mal y agarro y me cuenta eso. Me cuenta de que se ilusionó y que al final volvió con. Claro. Yo le digo, Y pero de que te vas siempre, que aprenda. desde que te conozco, amigo, esto es siempre. Y entonces, la del buffet me dice, sí, no te hizo un pelo. Así. Y sí, igual tiene razón. Sí, pero no tan fuerte. Claro. Pobrecito. Y yo le digo, todos tenemos mambo con él, le digo, entiendo, pero bueno. ¿Viste? Estamos ahí peleando Estamos arriba. hablando de Hoy perdimos, pero por suerte perdió de la vez, mira, y andás a ver las cuantas veces no sé. Mínimo ya hace de esto 10 veces, mínimo que se lo hace. De Liverpool. O sea, yo le dije, si fuese que la pasás bien y bueno y queda ahí bien, pero vos te ilusionás y estás sufriendo. Claro, en quinta. En su 18 jugamos, lo dejamos 4 Reacciona. Sí, totalmente. Ya se tendría que dar cuenta. Sí, pero y bueno, justo me estaba por terminar de contar la historia, pero bueno, me vine acá porque vi un pibe que estaba tirando. Así que no me terminó de contar la historia. Entonces ella agarra y me dice que a qué hora salía. Le digo, ¿Malo? no, igual todo tranqui, todo muy chill. Yo pienso que este partido lo perdió por la falta de jugadores. Le digo a las 8 y me dice que él también. Y me dice si quería, como que me terminaba contando yendo caminando para allá. Y yo le digo, Y es un decís que- pelotazo, gol, ¿verdad? no, Y no sé. ¿vos qué opinas? O sea, en mi caso yo Capaz quisiera quiere ir por charlar el posta, chisme. claro. Capaz que quiere charlar en serio. Igual si quiere intentar algo más como que yo no. Sí. Ah, entonces. Sí. Y después mañana me contás. No, que mañana no te veo. Ah, mañana no. Puta madre. Bueno, ahora que se van los gatos, te venís a merendar a casa. Recontra. Eso está pendiente. Nos lo debemos. Yo quiero esperar a que termines de rendir todo para, no sé, Sí, ir a igual. cerrar el año. Sí, pero lo podemos hacer también, así que... Sí, re. Yo me descargué Morphy. ¿Viste la aplicación? Sí, la de la comida. Sí, como para buscar algo cerca de la facu que no sea siempre lo mismo, ¿viste? Sí. Que está en la esquina, ¿cómo se llama? ¿Santa Cebada? ¿Se No. llama? No lo conoces, ¿no? No. Sobre Avenida Córdoba está la facultad, está la Plaza José y está la Avenida Córdoba. Sí. Yendo más para el obelisco tenés un McDonald's, ¿lo ubicás? Y bueno, en la esquina de ese McDonald's ahí está Sí. Santa Cebada. Bueno, no, está eso. Y ahí como para cerrar la... Obvio. Ay, la cara de... Este fue lo conozco del drible. Ah. ¿Ya no sabes lo que nos pasó la otra vez con Nina? ¿Qué? Le pegaron un pelotazo. ¿A Nina? Sí. Y tipo, no le pidieron perdón ni nada. Tipo, el chabón miró así, hizo así. Como siempre. Lo miró y hicieron. Y siguió. Y
con Nina lo empezamos a rebardear, no, cheto de mierda, mirá, encima iban al WhatsApp, así se escuchó todo. No. ¿Posta? Sí, hay uno que juega con ellos que lo conocí y me dijo, amigo, los pibes están recalientes, vos dijiste esto. Bueno, igual tienen razón. Sí, sí. Claro, o sea, vos golpeaste a una Sí, piba y sí. ni te Sí, disculpaste. te cagas de risa. Pero... ¿Qué ¿Y? pasa? No, pasa que encima los pibes, tipo, yo ya los conocía Sí. y eran de un colegio que era como que tenía pica con el nuestro, ponele. Ah. Entonces, los guardé de arriba abajo, les tiré toda la fruta y Sí. se escuchó todo. Y le dije, no, mirá, o sea, Mánguensela. no porque ya veo que le hablan a alguno, viste, y se me pone peor. Igual les conté todo, viste, le dije, mirá, pasó esto, me dijeron, sí, no pasa nada. Pero le dije, mirá, pedirle perdón por el hecho de que yo no tengo nada que decir de eso, lo único decirle que puede ser un poco más educado y si pega un pelotazo pedir perdón, le digo, y de ser un poco más respetuoso con las cosas que dice, porque los comentarios que hace hacia mí o hacia ella o hacia los de los... Porque encima empezaron a decir, no, porque vos, no sé qué cosa en el medio del partido, no, porque vos traes este árbitro, no sé qué, y me empezó como a boludear. Claro. Entonces le dije, también, digo, que no se lo tome como una crítica, pero como un comentario puede ser un poco más respetuoso. Si Sí. le gusta que le diga. Como Sí, que- mozzarella. Sí, como que le pedí perdón, pero le contesté todo, Sí. porque si no... Sí. Sí, porque tampoco es agachar la cabeza. No, sí. no, por eso. O sea, yo le dije le hablé re bien, ¿viste? Le dije, Sí. no, perdón, todo. Sí. La persona te yo. Sí. Pero me dio una bronca, te juro. Sí, obvio. Encima el chabón estaba solo, tipo, ¿viste? Cuando vos decís, ¿sabés cuándo pegarle fuerte y cuándo no? Porque el chabón decía solo así, ese, plum, ¿para dónde está parada? Claro. Sí, igual viste que nunca piden perdón. Hay uno que otro que se salva ahí. No. Pero si no... Yo me acuerdo que una vez me pegaron un pelotazo y me rompieron el paraguas. No. Nada, ni perdón, ni che. Encima, igual, no sé por qué. Porque encima, o sea, primero que es tipo básico de toda la vida. Sí. Segundo que me hace así que justo. O sea, lo decía la verdad que ninguno me pide perdón. Sí. Sí, es muy raro, les Perdón. agarra a todos. Como un- Sí. No, pero cuánta, para arriba, fue 10 segundos, fue. No, la falta que uno le pida perdón que estuve acá. Bueno, ¿te acordás cuando le pegaron a Noé? Ay, mal. Que uno le dijo como, che, cuidado, y el chabón le dijo que se vaya afuera. Está trabajando acá adentro, no es que tengo ganas de estar en el medio de la... Se fue Claro. afuera, no tenés foto. Sí. Sí, porque encima después van a querer fotos. Claro, después le entonces... llevan la foto y van a decir, Sí. "¿Qué la foto? Quieren foto, video, pero que nadie esté dentro de la cancha. ¿viste? 75 lucas, no hay foto". Ah, sí. Igual para mí, tipo, soy yo tengo un aura de gracia. Sí, a vos te pasan todas. Acto seguido, el partido siguiente se me cagó a palo. Te pasan todas a vos. Las cosas que te reclaman son delirantes. No, una vez me dijeron que tenía abierta la puerta. Sí, de me acá. acuerdo. Te juro por Dios. No lo escuché nunca, solo a vos te pasa. No sé lo que me pasa. Tenía que hacer una presentación en el Elizalde y dice, todos tienen que elegir un caso que no era usual y presentarlo, hacer una diapo y presentar el caso clínico. Claro. Bueno, resulta que, boludo, todo el mundo... Viste que yo arranqué hace, ponerle unas 5 semanas, había arrancado. Y o sea, siempre se ven los mismos casos, que es neumonía, bronquiolitis, todo respiratorio, porque bueno, hacía frío, entonces todo respiratorio. Sí. O una diarrea, o una infección urinaria, cosas así muy básicas. Sí. Hasta que vi ¿De un caso que hayas visto posta ahí? claro, un Ah. caso que haya visto ahí de un paciente. Ay, no me la voy a sacar. Qué boluda. Pero pasa que, mira, tengo esta montañita. Ay, ni se te nota. Pero claro, pero tenía que ser un caso que no sea típico. Sí. Pero una neumonía es re típica, una hito es re típica, entonces como que Sí. dije, bueno, qué mierda. Y no caía nada hasta que cayó una que se llama síndrome de Guillain-Barré, o una vez lo busqué. No.
Es como neurológico, te agarra como una debilidad muscular que va ascendente. Mira. Va desde los miembros inferiores hasta ascendente. y nada, el peligro está en que si llega al diafragma como que lo paraliza. Entonces, bueno, este pibito tenía eso. Me cago en la explicación. Pero bueno, este pibito tenía eso, entonces dije, bueno, al fin uno diferente. Entonces yo mal mío, nunca lo hagas, dejé todo para último momento, tenía que presentar pero era armar una diapo. Sí, algo y era exponer un caso que por suerte presencié, entonces dije, ¿cuánto me va a llevar esto? ¿Una tarde? Entonces, nada, ponele, claro, entonces yo tenía que presentar un día, que ponerle era un jueves, y yo estaba confiada de eso, porque había visto el mail y estaban los nombres, tal presenta el jueves, tal presenta el viernes, bueno. Entonces era martes, y era martes a la noche, me acuerdo, yo había salido a correr, y de la nada, pispeo el mail y era... Te dejo acá, permiso. Hola, sí, obvio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y no era, boluda, un jueves, era un miércoles, literalmente era al día siguiente. Y yo no tenía nada preparado y el caso lo había visto a principio de mes, o sea, ya había pasado un mes, no me acordaba un culo. No, boluda, una desesperación me agarró, yo estaba corriendo encima. Salí de ahí, me fui a mi casa corriendo, me bañé, estaba cagada de hambre, hice para cenar, cené, ¿para qué cené, boludo? Me agarró un sueño y yo estaba, y encima que no escribo rápido, estaba, ay, la concha de la luz. Ay, boludo, no, llegué, pero fui sin dormir, además yo tengo una libretita donde anoto todo. No entendía mi letra, no sabía qué sorongo decía. Ay, no, boludo, lo peor. Hice las diapos como pude. Hoy puse toda la información en 8 diapos de mierda, bien, listo. Al día siguiente, y además, boludo, yo no puedo hablar en público. Me da pánico, ¿no? Pero ¿ante quién lo tenías que exponer? ¿Con tus compañeros o...? Yo pensé que eran mis compañeros, pero estaban mis compañeros, los residentes, la coordinadora y la jefa del IAR. Y había otro tipo que te evaluaba. Y de paso también tenías que leer el tema. Tenías que leer tu tema que ibas a presentar, en el caso de Guillán Barrio. Tenías que leerlo y saberlo, porque te iban a hacer preguntas. Ay, no, boludo, estaba este tipo que tenía una viroma y preguntaba. Ay, no, boludo. ¿Y pudiste? Entonces, ¿qué pasa? Una amiga me dijo, y también te lo recomiendo, me dice, hace una cosa, trata de ser la primera, cosa de que no te puedan comparar con nadie. Claro. Que siempre, sí, mejor. Cosa de que no te puedan comparar con nadie y además vos misma no te comparas con nadie, porque si vos no lo das primera vas a compararte con las diapos de los demás, el resto de los demás, y te vas a poner peor. Sí. Dato. Bien. Entonces dije, bueno, soy valiente y me voy a animar a ser la primera. Y entonces todo era a las 10 de la mañana. Entonces estaba ahí y con mis compañeros, y yo les digo a mis compañeros, chicos, ¿tienen algún problema en que yo sea la primera, porfa? Que me tengo que ir, mentira, pero dije así que me tenía que ir. Ay, una piba, boluda, vino y me dijo, no, yo necesito ser la primera porque me tengo que ir a trabajar y por favor, y no sé qué, Ay, la puta. Concha de mi abuela. Bueno, no tenés que preguntar a nadie. Exactamente, hice eso de mal, porque la hija de se quedó toda la presentación, todo, o sea, no te tenías que ir a trabajar, guacha. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Le dije, bueno, está bien, pero puedo ser la segunda, dije. ¿Y qué tenía que dar la piba? Guillán Barrio. Ay, dale. Hola, como me hice acordar. Ay, André, no. Me hice acordar porque justo le dijiste a Esteban que todo le pasaba a él. Este día todo te pasa a vos. Me pasa a mí. Bueno, ya aprendiste. Sí. Bueno, la chica le digo, bueno, ¿y cuántas diapos hiciste del tema? Y me dice 14. Yo había hecho 8, boludo, 8. Y 8 o hasta 7 te diría. Sí. Bueno, nada, me mostró su diapo, porque estaba precioso, no sé qué mierda hago. Justo hace Guillán Barré, me quería pedir la 100. Bueno, da la piba y lo da espectacular. ¿Viste cuando no se traba, que habla, que maravilloso? Yo dije, ay, que me trague la tierra, Jesucristo nuevo. Dije, bueno, voy a esperar a que pase otro tema, como para que se olviden de un poquito de eso y no sea la comparación tan
tan inmediata. Claro, no vean el contraste. Claro. Están ahí. Pasa una chica que dio lupus, 27 días, no solo del caso claro, sino también de lupus pediátrico, explicando todo. ¿Y viste con Canva? Sí. Tenían diapos hermosas del jefe bebé por todos lados, florcitas y animalitos. Y yo las mías eran literalmente blancas del PowerPoint y los fondos del PowerPoint. Sí. Bueno, cada uno hace lo que puede. Ay, boludo. Yo quería que me tragara la tierra. Y sí. Después de que pasó la chica, literalmente lloró, casi iba a llorar. Iba a llorar ahí y dije, pasa un pibe y el pibe da una infección urinaria y el pibe le da más tranquilo. Sí. O sea, no era algo... No fue sobresaliente. Fue tranqui, fue literalmente Sí. respetó la consigna que era presentar el caso Sí. clínico y pum. El médico realmente todo lo que decía, Sí. preguntando Claro. y era con nota y eso sí yo sabía. Bueno, y la primera la segunda piba que le conté de lupus, que para mí fue muchísimo mejor. Ah, sí. Sí, para mí sí, pero porque ella empezó a comparar con la otra piba. Diciendo si podés ser la primera. Ok. Bueno, nada. Bueno, pasa el chico que me invitó a hacer lo que dice Sí, la lo consigna. suyo. Claro, lo que dice la consigna no es nada extraordinario como la. ¿Cuánto sale? No, él no lo vi, solo vi la nota porque estaba el pibe de que, claro, el doctor estaba y ahí escuchaba, pero a él no. Después viste falta más, yo fingí demencia y dije, bueno, ya está. Sí, pero le agarré el gustito de la cancha. ¿Y no lo diste? Ah. Había muchas insistencias con la piscina. Dije, ¿dónde le pasa ahora? Sí. Pero viste cuando no puedes hablar. ¿Y? Como siempre, salvando el día. Bueno, yo había llevado la diapo en un pen. Pongo el pen, no me lo leí. ¡Ay, boludo! 5 Oh, no. minutos para que... Y bueno, en una de las entradas el doctor me ayuda y pudo. Y entonces, ¿viste cuando cliqueas y aparece PowerPoint y los puntitos como que ya está cargando? Entonces Sí. me paro y todo el mundo decía, hola, soy Sebastián, hola, soy esto. Tuve que decir, hola, soy Andrea. Claro. Y les voy a presentar esa cosa. Les voy a presentar el caso que vi en el centro. Ay, me quería pegar un tren en la ceja. Lo dice. Sí, lo vi, pero ¿qué pasó? Fue que, ¿viste? En un PowerPoint como que vos tenés las palabras claves, ¿viste? Las cosas así. Y uno va leyendo y te vas orientando para tu discurso. Y ellos pasó así, o sea, leían sus diapos y así explicaban las cosas. Y no me cargaba la diapo, ese PowerPoint y los 3 puntitos no cargaban. Y me decían, bueno, tranqui, yo para la tranqui, ya te va a cargar. Y bueno, nada, entonces como estaba ahí para adelante de todos, era onda cri-cri, les dije, bueno, si quieren puedo empezar a hablar del paciente. Y bueno, empecé a hablar, qué sé yo, pero claro, había cosas que me olvidaba y necesitaba las diapos. Sí. Y no me cargaba la puta vida, Claro. era yo siempre viendo atrás, ¿viste? A ver si Sí, se cargó. fueron los 10 minutos más incómodos de mi vida. Hasta que me cargó la diapo y bueno, y pude hablar. Y te fue bien. Sí, no me dijeron Ah. fue bien, pero en el sentido de que tuve esta cosa de que me trabé. Hasta que no pude ver mis diapos, no pude hacerlo fluido. Y nada, boludo. Qué lástima. Bueno, antes de la próxima. Encima los residentes preguntándome, ¿cómo te fue? Era más como que lo hagas, pero bueno, igual. La próxima no le preguntes nada a nadie, vos pasás primero. Recontra. Qué error fue porque la piba supuestamente se tenía que ir, pero se quedó para la presentación de Sí, todo. por eso. Cuando vos tenés que hacer algo, no pidas permiso.
Le pediste permiso a la gente equivocada, porque de última el profesor le dijo bastante mal. Tal cual, boludo. Ay, te juro que me... Bueno, ya sabes para la próxima. Y espero que igual nunca tenga que pasar por esto otra vez, boludo. Fue mi última presentación de cosas. Bueno, nada. Así que ¡Hola, escuchate! cuando vas a encontrar algo que te va a pasar, va a ser hermoso. Viene re lindo. Y nada, si lo puedes hacer con tiempo. Sí. La última, no la madrugada. Igual te reconozco. Por eso te dije que al fin terminaría por esto, porque... Ay, sí. ¡Cuenta, dale! ¡Dale! ¿Qué? ¿De cursar? Sí. No. Todavía me faltan creo que 3 semanas, 3, 4 semanas. No tanto, un mesecito más y ya está. ¡Dale, como digo, dale! Ay, me re quedó, boludo. Reviví el momento y me re quedó. Qué feo. Porque encima después de todas las presentaciones como que aplaudíamos. Y nada, pero después de la mía todos aplaudieron, pero porque son buena onda. No merezco sus aplausos. Ay, Andrés. Te juro, estaba como... Qué cagada hice. ¡Esto sacá, dale, 1 con 1! No, la traje suelta en la mochila. ¿De casualidad tenés cargado? ¡Sin las manos, sin las manos! ¿Para vos o para tu novia? Eso es carne. Pero una batata. O sea, yo le dije, tengo hambre y me trajo una batata. Bueno, igual porque no te quiere mimar. Mirá, Carla está triste. Mirá cómo yo la Carla, boludo. ¿Mi reloj? Ay, gracias. Es de un bazar, me salió 5.000 pesos. Era re linda y re bien. Sí, sí. Pero bueno. Lo hice Quería que pues. regalaron la tarjeta. Sí, ¿Y le gustaba sí, eso? sí, que le gustó, quería? le gustó. Estaba contenta. Sí, mejor. Roja y la hija esa la- Y ya cambió todo. No, todavía ni fue. Vamos. Sí, a mí me regalaron una tarjeta, lo primero que o sea, al día siguiente. Sí. Sí, 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 total. Aparte está buena porque tiene 6 meses para usarla y no tiene que usar todo de una. Puede ir como comprando. Pero el límite es 6 meses. Claro. Está bien, tranquilo, papi. ¡Dale, dale! Nacho. Mati. Dame 5 minutos.
te da pánico, claro, adelante de mucha gente? ¿O nunca pasó todavía? Sí, no, la verdad que no. No me da miedo. O sea, sí, me pone nerviosa, pero después lo puedo hacer. Una vez que arranco ya está. ¿En serio? ¡Re Sí. bien! Sí, obviamente sí sé de lo que estoy hablando, si no, sí, estoy... No, sí, obvio. Sí. Pero una vez... Creo que la única vez que hablé así como delante de mucha gente fue para una exposición del secundario que era adelante de todo el colegio. ¡Ay, no! Es un montón eso. Sí, pero como sabía, tipo había estudiado un montón, la dije, chao, me fue bien. Re bien. Sí. Yo me acuerdo que ese día, boludo, que me enteré, le dije a mis amigas, chicas, la presentación no es para el jueves, es para mañana. Eran las 10:30. Sorpresa, claro. Y me dijeron, no, boludo. Ahora vas a estar toda la madrugada leyendo el Guillén Barré. Sí. Y de pedo encima que leí el mail, boludo. Mirá. Pero el otro día los reíamos porque estábamos con los prepas de aparato masculino y uno de los prepas de Isto, ¿viste? Sí. Sí, el portaobjetos. Era de próstata, pero estaba todo como con colores alrededor. Nos cagamos de risa, ¿viste? Esa gente que hace resúmenes todos coloridos, tipo próstata. Todo rosa. ¿Qué ese dragón? ¿Dónde lo veo? Ah, ¿Hace cuánto lo tenés? hace 4 años. No, 4 años. boluda, nunca te lo vi. Se ve que siempre me senté de ese lado. Sí, puede ser. Sí. Encima re grande, no sé cómo no lo viste. Pasa que también hizo frío, entonces no lo tenía. Claro, o lo tenías tapado, Sí. o yo me sentaba del otro lado. Sí. Ese es el único que Tengo unas letras. A ver. Sí. Tengo ahí una D y de este lado tengo una C por mis abuelos Daniel y Coti. Jodeme. Y tengo a ver acá atrás, no sé si se ve. Es una letra china. Sí, ¿Qué que es el mono, porque en el horóscopo chino es el mono. ¿En serio? Sí. ¿Y qué es el mono? ¿Cómo que es? O sea, ¿qué significa eso? Pues yo soy la rata. Ah, vos sos rata. Bueno, esto es así. No, está... A mí me gusta rata. Es como el horóscopo, tipo, el acá, el acuario, Leo, todo eso, pero con animales. Que es el horóscopo chino y en lugar de ser tipo por mes, es por año. Sí. Es el año de la rata, el año del mono, son 12 animales, 12 signos del zodíaco. Sí. Y la historia es que Buda se iba a morir y llamó a los animales a que lo vayan a ver. Entonces están como en el orden en que llegaron a ver a Buda. Y primero iba el buey, la rata se subió arriba del buey y cuando estaba por llegar saltó y llegó primero. Es así, claro, entonces ahí vas sacando como las características. Ponele, la rata tiene eso de avivarse para pasar por encima de los demás, digamos. El mono, ponele, Sí. cree que es el más inteligente, pero no, es el humano. Pero igual el humano no está. características. No, el humano no está, pero el mono tiene eso como de la soberbia de pensar que es el más inteligente cuando en realidad no lo es. Mirá, ¿y el mono cuánto llegó? Ah, Creo que, no sé, debe estar... Creo que es octavo por ahí, no sé. no sé la después historia de ponele esa, la voy a buscar. El buey sí. llega segundo, porque la rata saltó antes, pero el buey, ponele, es muy de, viste, mantenerse en el camino y seguir para adelante. El chancho es el último que llega porque se distrae con todo. Es así.
Macho. Dale. Pues. ¿Qué iba a decir? Así que así. Sí. Y después tengo un ramito de calaveras en la cadera. Como si fueran flores, tipo es un ramito que en lugar de flores tiene calaveritas. No. Sí. Sí, nunca te dio miedo. ¿Duele? A mí no me dolió, pero por los lugares, creo. Hay lugares que sé que duelen más, tipo el codo, la rodilla. Siempre te hacen el mismo. No, este y las letras me los hice con uno y el de la espalda y las calaveritas con otro. ¿Hace cuánto no te haces? O sea, ¿cuál es el? Los últimos fueron las calaveritas y el mono, que me los hice el mismo día. Y Para, me perdí. ¿El mono? ¿Desde cuándo? el mono de acá, el mono lo tengo ese es el mono, desde cierto. 2021, creo, sí. Ay, no, tremenda la historia que me contaste de Sí. los signos. Sí, ¿viste? ¿Y el perro cuándo llega? El perro, Mi hermana es perro. sí. La verdad es que no sé. No, voy no a me sé bien rebuscar el orden, pero... el coso. Me dio una reintriga eso. Después, si querés, te mando fotos. Yo tengo un libro de los animales de la Todo bien, ¿vos? Bien. Paso tranquilo. Ay, la rodilla. Che, ¿qué onda? ¿Qué es? No, viene de cadena. ¿Cómo se llama, sabes? ¿Devuelvo? Porque tengo 14. Vos decís que aguante una hora más. Yo no tengo problema, boludo. La concha la lora, entonces dame la puta madre. Pongo la rodilla, el brazo, todo. ¿Tenés frío? No, me caí ayer limpiando la cocina. Patiné y empecé a los manotazos. Pero igual ahí no te tendría que doler solo la cabeza. ¿La cola? No, ¿cómo? Pará, boludo. Está grabando la vida. Me duele el hueso ese huesito me duele. Y después del brazo me duele atrás, porque cuando caí, como que cuando patiné le di un rodillazo bien fuerte a la freidora. Cuando caí, puse el brazo así porque si no me la daba, digamos, con la esquina de la madera. No, tengo un viaje largo, mejor sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero entonces si a las 11 termina, paso 11 menos 5. Claro. Qué gracioso que es este pibe. Sí, anda. Uno con uno. No, boluda. Mate, anda vos, Mati. Anda vos. Dale allá. Estás roja. Con uno, dale, salte. Y no sé por qué, porque yo no estoy. Ay, ya se me caí. Sí, por eso estaba. No. No sé. Ah, pero es un personaje, boludo. Me da pena que sufra innecesariamente. Pero bueno, hombre. Hombre. Que tengo 1000 pesos en... No, no me digas. ¿No te quedé? Tengo 1000 pesos en la puntita. No, creo que me voy a sacar. Hoy andan hablando de hombres.
Sí. Yo estoy así los sábados por la tarde. Pinchada. Voy. ¿Dónde? Mientras que camino botiquín. ¿La llamas? No sé. Yo tampoco. Nosotras hablamos, no escuchamos nada. Nos gastan. Me manda Ale un mensaje, me dice apaguen la radio con las dos. Afuera, dale. Dejala. Vale, joven, Fe, dale. A esta pelota, Fe, dale. Uno con uno, dale, uno con uno. Más, dale. Dale la línea, la línea no se mueve, dale. Ya está, fue. Uno con uno, dale, marquen todo. Saquen, dale. Voy a matar a Barcelona. Ah, eso era broma. Uno con uno, marquen. ¿Cómo? ¿Él te llamó? Sí. Yo escucho dos o algo que la canela. La cara. El arco, bien. Uno más. Están re tranquilos. Furí, dale, Furí. Listo. Tenela, dale. Horrible. Lo hacen ellos, juez, ¿qué querés? La tiró él atrás. Marce, ¿me mandás a Ortúzar que está ahí metido? ¿Él no juega ahí? Uy, lo mandé para acá. ¡Dale, Fe! Uy, se están peleando ya. Arco, dale. Ay, Ahora sí, fue. no, pero hoy todos los partidos fueron así. Tenela. ¡Vamos! Habrán quedado por el partido alterados.